Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos con la serie de estudios a la que denominamos ABC del creyente. Hoy continuaremos con el tema de la Tevilá. Pero mira, antes de iniciar, me gustaría aclarar un punto muy importante. Y me refiero al hecho de saber que en varias ocasiones la Escritura menciona que Elohim se arrepintió. Mira, esto tal vez pudiera provocar o generar algo de confusión, ya que sabemos que Él es perfecto y obviamente no comete errores. Y mira, esta es la razón tan importante por la cual debemos tener un contexto hebreo de las palabras. Pues justo al examinar el contexto hebreo y el significado de la palabra utilizada en estos pasajes, bueno, es que encontramos una enseñanza muy profunda sobre la justicia y la misericordia de nuestro Creador. ¿Qué te parece si vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículos 6 y 7? Y mira, esta nota o esta breve introducción lo comento porque veíamos algunos versículos bíblicos en el estudio que vimos la semana pasada y hablábamos acerca de unos versículos en donde leíamos que se arrepentía. Y quiero dejar muy en claro realmente a qué se refiere cuando leemos y se arrepintió. Génesis capítulo 6, versículo 6 y versículo número 7. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vamos ahora a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 11, donde el rey Saúl desobedece el mandato de Elohim. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha apartado de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Sin embargo, en el mismo capítulo, veamos lo que declara el profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 29. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Mira, si leemos, pareciera esto un tanto contradictorio. Pero mira, la clave está en el hebreo. La palabra utilizada para arrepentirse es naham, que también significa lamentar, suspirar fuerte o tener compasión. Así que mira, es tan importante el saber entonces que Elohim no cambia su propósito eterno, pero su trato con la humanidad es un hecho. Varía de acuerdo a la obediencia o a la desobediencia. Y lo que quiere decir realmente es que cuando leemos que se arrepiente es suspira fuerte, tiene compasión. Y mira, vamos por favor a Jeremías capítulo 18, versículo 7 al versículo número 10, donde vemos que Elohim revela su principio de juicio y de misericordia. Jeremías capítulo 18, versículo 7 al versículo número 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Fíjate muy bien, este principio explica por qué en algunos casos Elohim leemos se arrepiente. Porque responde a la actitud del pueblo. Si se apartan de él, hay juicio. Si hay teshuvá, es decir, arrepentimiento, Él muestra misericordia. Y mira, un ejemplo muy claro lo encontramos justo en el libro de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo número 10. Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto muestra entonces que su arrepentimiento no es un cambio de naturaleza,
sino una respuesta justa a la conducta del hombre. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Ahora veamos la conexión que existe con el Brit Hadashah, del arrepentimiento y la restauración en Yahshua. Mira, este principio de Teshuvah se ve reflejado en el mensaje de Juan el Bautista, quien preparó el camino para Yahshua, llamando a Israel al arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo número 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la palabra arrepentíos significa cambio de mentalidad y de dirección. Esto es equivalente al hebreo teshuvah, que implica regresar a Elohim. Ahora, lo interesante es que Juan vinculó el arrepentimiento con la tevilá, que es justo la inmersión en agua, un acto simbólico de purificación y compromiso con Elohim. Mateo capítulo 3, versículo número 11. Mateo capítulo 3, versículo número 11. Yo, a la verdad, os sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os sumergirá en el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y fuego. Y mira, aquí vemos la conexión con la profecía de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo número 29. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y mira, este pasaje se cumplió parcialmente en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16 y versículo número 17, cuando Pedro citó a Joel en el día de Shavuot. Hechos capítulo 2, versículo 16 al versículo número 17. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así como en los tiempos de Jonás, el arrepentimiento evitó la destrucción de Nínive. En el Brit Hadashah, Yahshua llamó a las ovejas perdidas de la casa de Israel a regresar para evitar el juicio. Ahora veamos entonces el arrepentimiento y la restauración de Israel. Yahshua enfatizó la Teshuvah como la clave para la restauración de Israel. Lucas capítulo 15, versículo número 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y mira, esto vemos que se alinea con la profecía de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y versículo número 26, donde Elohim promete una restauración final. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y versículo número 26. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Yahshua, como la Dabar encarnada, vino justo a cumplir este proceso, llamando a Israel a un verdadero arrepentimiento. Así que mira, cuando la Escritura dice que Elohim se arrepiente, debemos entenderlo como su respuesta justa a la condición del corazón humano. Si el pueblo se aleja, Él decreta juicio. Pero si hay Teshuvah, Él extiende misericordia. Y esto se refleja en el ministerio de Juan y en la enseñanza de Yahshua, quien nos sumerge no solo en agua, sino en el Ruach HaKodesh para una restauración completa. Así que mira, este estudio que vamos a ver el día de hoy acerca de la tevilá nos ayudará a comprender cómo el verdadero arrepentimiento
nos reconcilia con Elohim y nos prepara para su propósito profético en la restauración de Israel, como se menciona en el libro de Hechos. Hechos capítulo 3, volvemos nuevamente. Hechos capítulo 3, versículo 19 al versículo número 21. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Yahshua al Mesías, quien nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mira, ¿qué te parece si para iniciar, imagina por favor a un esclavo que ha vivido toda su vida bajo el yugo de un amo cruel? Un día se le ofrece la oportunidad de ser libre, pero para ello debe cruzar un río profundo. Al sumergirse y salir del agua, deja atrás su antigua vida y entra en una nueva identidad. Mira, así es la Tevilá. La inmersión en agua es un acto que representa el nuevo nacimiento y la transformación en la vida de un creyente en el Mesías. Pero, ¿qué significa realmente la Tevilá en el camino de Israel? ¿Será solo un rito externo o tiene un significado profundo en la Torá y los profetas? Bueno, ¿qué te parece si descubrimos lo que las Escrituras nos enseñan sobre esta poderosa señal de cambio y de restauración? Tevilá. La palabra hebrea Tevilá significa inmersión y está relacionada con la purificación y el paso de una condición a otra. A lo largo de la Escritura, la Tevilá simboliza purificación, santificación y el inicio de una nueva vida en obediencia a Elohim. Desde los tiempos de Moshe, Yahweh estableció el uso del agua para purificación. Éxodo capítulo 19, versículo 10 y versículo número 11. Éxodo capítulo 19, versículo 10 y versículo número 11. Y Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Mira, antes de recibir la Torá, Israel debía purificarse en agua. Este acto no era solo físico, sino un símbolo de preparación espiritual para entrar en el pacto del Creador. Levítico capítulo 8, versículo número 6. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aquí vemos cómo es que el agua marcaba la transición de lo común a lo santo. Números capítulo 19, versículo 7 al versículo número 9. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Aquí vemos cómo se describe el uso del agua para la purificación, tras el contacto con lo impuro. Génesis capítulo 35, versículo número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Mira, antes de volver a Betel, Jacob mandó a su familia a purificarse. Una imagen de la Tevilá. Levítico capítulo 14, versículo 8 y versículo número 9. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días, y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Vemos entonces cómo la purificación con agua está estrechamente vinculada con la restauración a la comunidad. ¿Cuál comunidad? Pueblo de Israel.
Aquí vemos que el agua entonces no solo limpia el cuerpo, sino que representa un cambio de estado, de lo impuro a lo puro, de lo común a lo consagrado. Y mira, veamos el caso del diluvio de Noé. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim por la resurrección de Yahshua. Así que podemos ver entonces cómo conecta el diluvio con la Tevilá, mostrando que el agua no solo juzga, sino que también purifica. Veamos ahora el caso de Naamán y la restauración. Segunda de Reyes capítulo 5, del versículo 10 al versículo número 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Bueno, aquí muestra cómo es que Naamán, sumergiéndose en el Jordán, es sanado de su lepra. Una imagen nuevamente de purificación y restauración. Ahora veamos la Tevilá con los profetas. Los profetas anunciaron que la purificación con agua se trató y se trata de un símbolo de arrepentimiento y transformación interior. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo número 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bueno, vemos aquí cómo es que el Creador promete no solo limpiar, sino transformar el corazón de su pueblo. Zacarías, capítulo 13, versículo número 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Isaías capítulo 1, versículo 16 al versículo número 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la clave? Quitad toda iniquidad de vuestras obras. Jeremías capítulo 2, versículo número 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. El agua sola, ojo, no es suficiente sin arrepentimiento genuino. Y aquí es donde nuevamente entra la Teshuvah. ¿Te das cuenta de la gran relación tan estrecha que está entre la Teshuvah y la Tevilá? Salmos capítulo 51, versículo número 2. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. David clama por una limpieza espiritual.
mostrando que la purificación interna es el verdadero objetivo de la Tevilá. Ahora veamos la Tevilá en el Brit Hadashah. Cuando Yahshua vino, llamó a Israel a Teshuvá y usó la Tevilá como símbolo del nuevo nacimiento. Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo número 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo número 17. Dice: Entonces Yahshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yahshua le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yahshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Ruach HaKodesh que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yahshua mismo fue sumergido en el Jordán por Juan. ¿Por qué? Recordemos, Yahshua no vino a abrogar o abolir la ley, vino a cumplirla, al igual que los profetas. Juan capítulo 3, versículo número 5. Respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de Elohim. Hechos capítulo número 2, versículo número 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo número 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahshua el Mesías hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 y versículo número 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjate, el cruce del Mar Rojo fue un tipo de tevilá, una tevilá colectiva, dejando atrás la esclavitud para entrar en una nueva identidad, como pueblo hebreo, como verdadero pueblo de Israel. Colosenses capítulo 2, versículo número 12. Colosenses capítulo 2, versículo número 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la emuná en el poder de Elohim, que le levantó de los muertos. Vemos entonces cómo es que la tevilá representa muerte y resurrección con nuestro Mesías. Ahora, ¿cómo y cuándo realizar la tevilá? Número 1, con conciencia y arrepentimiento. No se trata de un rito vacío, sino de un acto de teshuvá genuina. Hechos capítulo 22, versículo número 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Así que número 1, con conciencia y arrepentimiento. Número 2, inmersión completa. En el hebraísmo, la tevilá es un baño ritual de inmersión total en agua. Juan capítulo 3, versículo número 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Número 3. En el nombre de Yahshua nuestro Mesías, reconociendo su autoridad y la restauración de Israel. Hechos capítulo 19, versículo 4 y versículo número 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahshua el Mesías. Número 4. Como señal de un compromiso con Elohim.
Esto es el inicio de una vida de obediencia a la Torá. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim por la resurrección de Yahshua. Así que mira, tenemos aquí 4 pasos tan importantes: con conciencia y arrepentimiento, inmersión completa, en el nombre de Yahshua nuestro Mesías y como señal de un compromiso con Elohim. Como parte de la restauración de Israel, la Tevilá es un paso en el retorno de la casa de Israel dispersa. Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo número 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yahshua, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amado pueblo de Israel, la Tevilá no es solo un ritual, es un acto de morir a la vieja naturaleza y renacer en el camino de Israel. Así como Israel cruzó el Mar Rojo para dejar Egipto atrás, así los que creemos en Yahshua nuestro Mesías como verdadero pueblo de Israel, debemos pasar por las aguas de la Tevilá para dejar atrás la vida del pecado y comenzar una vida nueva en obediencia al Creador. Hechos capítulo 8, versículo 36 al versículo número 39. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Yahshua es el Hijo de Elohim. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Ruach HaKodesh arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Mira, cuando Felipe le explica las escrituras, el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Mira, esta historia nos muestra la urgencia y la alegría de ser restaurados a Israel mediante la Tevilá. Aquí la pregunta interesante es: ¿has dado este paso? Y si aún no lo has hecho, hoy es día de tomar esta decisión. ¿Qué te parece si nos dejas tus comentarios y compartes este mensaje para que más personas descubran la importancia de la Tevilá en el camino de Israel? Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel.